Pero bueno, oye, podemos ir empezando. Joder, Jaime, qué gusto tenerte con nosotros. No sabes la ilusión que nos hace grabar contigo. Si por poner un poco en contexto a la gente que nos está oyendo, Jaime ha montado un fondo de inversión que se llama Worth It y aparte de eso ha emprendido en muchas cosas anteriormente y tiene un podcast también de innovación en startups con más de 200 episodios, nos contabas el otro día. O sea que vamos, que va a ser una conversación potente con muchos insights y con mucha experiencia. Así que oye, mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ambos por la oportunidad y bienvenido a Perú y espero que hayan estado disfrutando, comiendo bastante. Flipas. Bueno, desde el evento este que montamos de Conoce a The Crazy Mile, ¿Sí? hemos empezado a movernos, entrevistamos el otro día a Luis Chao, hemos quedado con Eso. otras 2 personas, o sea, nos vamos de Lima cargados de emprendimiento, eso 100%. Genial, Y qué bueno. Y también una cosa que nos hemos dado cuenta estos días que llevamos aquí es que emprendedor o persona top que conocemos, persona que conoce a Jaime Sotomayor. Pero totalmente, 100%. Entonces, yo creo que partiendo de ahí, vamos a empezar un poco construyendo tu historia, pero desde la parte de qué crees que ha sido importante para llegar a donde estás, ¿no? Pues esos contactos, todas esas relaciones que has ido creando. Yo creo que eso es algo muy relevante en lo que puedes compartir con la audiencia. Buenazo. A ver, porque no me quiero así explayar demasiado en la historia, pero si hay algo que cada vez que he repasado las cosas que he venido haciendo, es que no hay una línea, no hay una linealidad en cuanto a la carrera. O sea, creo que a veces nos fijamos mucho en tal persona es o fue CEO de una gran compañía, entonces escuchas que lleva 25 o 30 años en la empresa y entonces veo como que todos deberíamos aspirar a hacer lo mismo. Y después cuando uno va viendo las trayectorias de varias personas, vas viendo que incluso ese no es el caso más típico. Personas que saltan de industria, personas que arrancaron siendo emprendedores y luego se lo jalan al mundo corporativo. He visto de todo. Entonces, eso me hubiera encantado saber cuando arranqué a estudiar, porque sentía que si es que no cumplía con un cierto cronograma, nunca iba a llegar a hacer absolutamente nada, ¿no? Y también montándome en la definición de éxito de terceros. Entonces, en mi caso, me encantaba el mundo de la tecnología, pero a la misma vez el tema del emprendimiento. Entonces sabía que haga lo que haga, tenía que tener una fusión de ambas, negocio, tecnología. Acá en Perú no había muchas carreras que podían ofrecerte eso, salvo una, que en ese momento era ingeniería de sistemas, en la Universidad de Lima, entonces lo tomé. Veo como que la universidad te va formando, te va alejando, por lo menos en esa época, te iba alejando del tema de emprendimiento y te decía, oye, tú tienes que ser el gerente general de una de las Big Four de tecnología, ¿no? Entonces, veo como que te van transformando. Y terminé trabajando en una de esas empresas de tecnología. Estuve en IBM, que fue una experiencia súper chévere. Pero después dije, oye, esto no era lo que yo quería. O sea, muy bacán ver cómo funciona un corporativo por adentro. Yo quiero ser emprendedor. Y ahí es cuando me lanzo a tratar de hacer emprendimientos. No había mucho apoyo en el ecosistema en ese momento, pero sí hubo un momento que para mí fue pivotal, que ni bien a un año de haber salido de la universidad, aparece una beca, una pasantía, una semana en Stanford, organizado por alumnos latinos en Stanford que querían ayudar a emprendedores de América Latina. Y así de Chile, de Colombia, de Venezuela, de toda América Latina, fuimos un grupo de gente joven, emprendedora, y conocimos lo que era el mundo de las startups. O sea, yo hasta ese momento no sabía lo que era una startup, no sabía lo que era Silicon Valley, no sabía Venture Capital, nada. Y me pareció alucinante de que uno podría montar una empresa de tecnología que resolviera un problema muy específico y pueda ayudar a millones de personas y no importaba si lo arrancaba en Perú, en Silicon Valley o donde sea, podía hacer un impacto. Entonces, regresé con ese chip cambiado después de haber conocido founders, inversionistas, ir a las oficinas de esas startups y ver lo que estaban logrando. Y entonces dije en Perú a todo el mundo, yo voy a hacer startups. Y ahí comenzó una de las etapas más difíciles porque yo era el bicho raro. ¿Qué es una startup? Nadie hablaba del término startups en el 2010 en Perú. Recién la primera organización importante que llegó a Perú fue en el 2011, Guaira. Guaira, a final de 2011, llegó, la primera promoción arrancó en el 2012 y poquito a poco han ido apareciendo, ¿no? Endeavor vino un poco después, el Estado hizo Startup Perú, un poquito a reacción de Startup Chile, pero súper bien que lo haya hecho. Y de ahí empezaron a aparecer un montón de otros actores en el ecosistema que después, si desean, podemos entrar en detalle. Pero eso fue lo que puso en el mapa el concepto startup. Y hoy día, 14 años, 15 años después,
es otro el panorama de startups. Y he pasado de ser emprendedor, fallar múltiples veces, irme a Estados Unidos porque pensaba, bueno, quizás el problema no soy yo, es Estados Unidos, es el Perú. Después me di cuenta que no, era yo que todavía tenía que aprender mucho más. Y ahora que estoy de vuelta en Perú ya un tiempo, veo el potencial que tiene América Latina para los emprendimientos, que justo necesitamos más personas se pongan las manos a la obra para construir tecnología, porque acá hay problemas que no existen en Estados Unidos y no podemos esperar que venga una startup de Estados Unidos para que venga a resolver esos problemas de la TAM. Me encanta ese approach, sobre todo a nivel de que pensabas que el problema era el mercado, ¿no? Que te fuiste a Estados Unidos y que te diste cuenta de que no, algo te fallaba a ti. Cuéntanos un poco qué te fallaba para si algún emprendedor está escuchando o alguna persona que está en IBM o en Big Four está pensando en emprender y dar ese salto, ¿cómo te preparas, ¿no? ¿Qué crees que es clave? Tú que te has dado cuenta de que no solo es el mercado, sino que es un tema muy de el founder. Mira, te digo, el mercado influye obviamente porque si es un mercado muy chiquito y no hay capital, lo cual no había en ese momento, es más difícil hacer las cosas, pero sí hay un tema de conocimiento en cuanto a cómo emprender. Creo que uno iba mucho con la mentalidad clásica de proyecto y entonces algo que yo debía haber prototipado en una semana, lo terminaba haciendo en 6 meses con una inversión muy grande, perdiendo tiempo y recursos innecesariamente, solamente para validar una hipótesis. Entonces, todo ese concepto de Product Market Fit, de Lean Startup, todas esas cosas no habían y poco a poco fueron apareciendo. De hecho, junto con un grupo de amigos fuimos los primeros en empezar a promover que haya Startup Weekend y Founder Institute, y fueron apareciendo más iniciativas para ir creando lo que faltaba, un ecosistema de startups, donde tienes fundadores con experiencia que vayan a enseñar a las siguientes generaciones, que hoy día ya hay, inversionistas que puedan apostar por esas compañías, que ahora ya hay más, y luego otras entidades de soporte como aceleradoras, incubadoras, que cada vez hay más. Entonces, no vi en ese momento y creo que hubieron muchos años donde hay conocimiento que yo necesitaba que me hubiera servido. Y eso fue un poco lo que sí aprendí cuando fui a Silicon Valley, porque habían mucho más recursos, mucho más conocimiento y también era mucho más competitivo. O sea, lo que podía haber hecho en 6 meses acá, allá me lo exigían hacer en una semana y competía por ese capital, que por más que hay mucho más en Silicon Valley, también hay mucho más talento, hay mucha más competitividad, es mucho más agresivo. Pero creo que todo eso te ayuda. Y al final, hoy yo creo que lo que más valoro es que estas comunidades de emprendedores son las que tienen que ayudarse mutuamente. Porque hay mucho, este aprendizaje es mucho de práctica. Cuando yo veo personas que quieren arrancar y emprender, yo les digo, mira, algo que me hubiera encantado que me digan en su momento es, no arranques tu startup desde cero, si no sabes nada, ¿por qué no entras a trabajar en una startup? Trata de buscar la que está más joven, por decir así, que tiene, no sé, 10, 20 empleados recién, sé de los primeros, porque son los que te van a permitir experimentar todas las posibles funcionalidades que pueden existir. Y en base a ese conocimiento que vas adquiriendo de ese año, 2 años, 5 años, lo que tú creas, recién después lánzate a emprender. Porque no solamente vas a aprender con menor riesgo, porque al final el riesgo lo están asumiendo los fundadores y los inversionistas, pero estás aprendiendo casi como si fueras un founder, casi, no es lo mismo. Y además estás generando una red de contactos que tú solo no tenías, que es la red de los fundadores de esa startup, los amigos de los fundadores, los inversionistas de esos fundadores, los amigos de los inversionistas. Entonces el día que tú te quieras lanzar, ya tienes una red formada. Y este negocio, y se los había compartido antes, es un negocio de relaciones. O sea, cuando tú eres founder y recién estás arrancando, por más bonita que sea tu idea, por más que hayas proyecciones que hayas creado, es un tema de confianza. Si esas personas creen que realmente tú tienes las capacidades para hacerlo, y eso requiere que ya te hayan conocido idealmente o que tengas una reputación ganada. Lo mismo pasa con Metro Capital. Yo para levantar un fondo, y todavía no lo termino de levantar, dicho sea de paso, que es bien retador, es mucho de confío en Jaime, creo que tiene las capacidades para hacerlo,
Entonces es bien difícil que el día de mañana conozca a alguien totalmente nuevo y diga, no sé quién eres, toma mi dinero. Raro. Tiene que por lo menos haberme conocido o estar enterado de las cosas que he venido haciendo. Entonces, hasta que no generes esas relaciones, es bien difícil poder recibir financiamiento, y creo que eso está pasando en el mercado. Hablemos un poco de ese inicio, de lanzarse. Tú vuelves a Perú y dices que tenías claro que yo quiero levantar una startup. ¿Tenías la idea clara? ¿No la tenías? Y sobre eso, ¿cómo crees de importante, cómo claro tienes que tener que la idea 100% va a funcionar o puedes lanzarte antes de ello? ¿Qué, según tu opinión? A ver, es interesante lo que dices porque, y acá entrando al cliché de siempre, ¿no? No te enamores de tu idea, enamórate del problema, y eso es algo que cuesta muchísimo a todos tomar ese propio consejo, tomarlo en realidad, porque viendo muchas iniciativas que me tocan la puerta, todos, o la gran mayoría, tienen ese gran problema que es, no sé, quiero hacer esta cosa y luego busco a ver si existe el problema en el mercado, cuando es al revés. No debería estar tan preocupado de en qué va a terminar siendo mi producto o mi servicio, sino tengo que estar seguro que realmente en este mercado hay suficiente problema para eso. Entonces, me acuerdo que las primeras cosas que hacía era tratar de ir, conversar, tener entrevistas, tratar de entender el problema de las personas con las que me estaba juntando para ver qué tan significativo era, qué tanto se repite entre varias personas, para luego pensar, ok, yo creo que esto se resuelve con un app, esto se resuelve con esto, se resuelve con lo otro. Es simplemente el orden de las cosas sí importa muchísimo. Y eso, si hay algo que tienen que tener claridad, hay que arrancar por resolver un problema realmente grande, ¿no? Y arranca chiquito. Nadie, o sea, es bien difícil, incluso si miras a las cosas que hace Elon Musk, o sea, por más gigantes que son, arranca en algo chico y lo va haciendo crecer, ¿no? Y con el tiempo parece que has resolvido un reto tan complejo desde el inicio. Simplemente lo que la gente no ve es todo ese trabajo previo que ha existido, ¿no? Dicen, mira qué exitoso todo lo que ha hecho. Sí, pero hay un trabajo muy fino que arrancó recontra chico y hoy día es grande. 100%. ¿Qué características percibes tú cuando vas a invertir en un fundador o en un proyecto? Es importante eso, ¿eh? Porque al final, regresando a lo que decíamos, es un tema muy de personas y claro, tengo que saber que ese equipo fundador realmente tiene valores, ¿no? O sea, personas que realmente dicen lo que van a hacer. Podemos no estar de acuerdo en la tesis, en la teoría, en la manera como quieren embarcar el problema. Es más, yo, si estoy invirtiendo en ellos es porque considero que son personas expertas. Entonces, pero tenemos que estar seguros de que son personas correctas, ¿no? Que no están vendiendo algo que no existe. Ha habido mucho problema de estafa, entonces eso creo que perjudica el ecosistema porque nosotros tratamos de darle el beneficio de la duda a la startup de que lo que nos ha venido a presentar en un PowerPoint es verdad, ¿no? Un fondo de venture capital no tienes, especialmente en etapas tempranas, no puede hacer una investigación, un due diligence con antecedentes policiales o cosas por el estilo, sino que es un tema de relacionamiento. Tú vienes a tocarme la puerta a mí y yo voy a empezar a buscar en mi red referencias tuyas para saber si esta persona históricamente ha cumplido con su palabra, es una persona correcta, y de ahí, ok, con ese check sigamos conversando. El equipo idealmente debería de contar con las capacidades para poder ejecutarlo, porque si no ya estamos partiendo mal. Si es que estás haciendo una iniciativa que requiere un componente científico y no tienes nadie en el equipo que con ese know-how, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? O alguien quiere desarrollar una solución y no tiene una persona técnica en el equipo que pueda desarrollar. Para mí es un gran temor porque lo más probable es que terminen tercerizando algo que es muy core en una startup, que es la tecnología. Y en el pasado lo hemos visto y es peligrosísimo porque terminas gastando mucho dinero, te mueves muy lento, contratas a una empresa desarrolladora de software que no tiene el mismo interés o compromiso que el mismo founder, y ahí se empiezan a ver los desalineamientos. Entonces, un equipo que tenga los skills es fundamental,
Y otra cosa que me gusta es que tenga una visión súper grande, ambiciosa, sabiendo que tiene que arrancar chiquito, pero que diga, no, esto no es solamente una cosa para hacer acá en mi país. Esto yo creo que puede ser algo gigante, pero al elefante lo vamos a ir comiendo de a poquitos. Está claro, tú al final tú quieres una persona que quiera resolver un problema con un mercado muy grande, que va a crecer mucho y que va a capitalizar mucho, porque tú al final lo que vas a hacer es meterle dinero para llevarte una recompensa en X tiempo, ¿no? Así es. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. O sea, y solamente pasé doble clic ahí. A veces en Venture Capital no entienden, y esto ya es algo totalmente probado por los años históricos que hay en este asset class, que acá apostamos a esos home runs, esos outliers, esa compañía que hace 100x, te regresa 100x cash on cash de lo que tú le pusiste, ¿no? Y que sabes perfectamente que la gran mayoría de tus inversiones no te va a retornar nada o te va a retornar casi nada. Y eso a muchas personas los asusta. Porque dicen, no, ¿cómo yo puedo estar tranquilo sabiendo que voy a poner una empresa donde se puede ir a cero? Y la verdad es que no apostamos a que todas se vayan a cero, simplemente es parte de la ley o lo que pasa en la Se llama práctica. Venture Capital porque Venture Es es... de riesgo, o sea, tiene que ver riesgo. Pero claro, sabemos que hacemos esas apuestas porque buscamos una compañía que regresa a 100. Si es que no hubiera esa, entonces ahí sí me preocuparía, pero sí pasa. Entonces, creo que es importante para cualquiera que vaya a hacer startups y busque capital de Venture Capital, tiene que ofrecerle a su inversionista de que yo soy esa compañía que puede hacer 100x. Sí, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Eso. Pero no tienes que ser Mira, dependiendo en el estadio que entraste como inversionista, no necesariamente tiene que ser un unicornio, una compañía valorizada en 1.000 millones. Yo tengo simplemente haber entrado a un precio determinado, donde después de un periodo de tiempo que esperamos que sea entre 5, 8 años, yo le puedo regresar 100 veces el cash que me puso, ¿no? Como startup, saber que si vas a levantar capital, tienes que ir por ese camino porque eso es lo que buscan los Sí, fondos. está claro, y si quieres hacer una startup bootstrap, tener control, Y eso es perfecto también. es otro camino que hay que tener muy en cuenta, ¿no? ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, de ese mundo? Mira, yo creo que y esta es la parte dura, ¿no? ¿Sabes? Creo que el 1% de las startups logra levantar series B, C, D, no sé hasta qué punto. Son muy pocas las que logran continuamente llegar a ese nivel. Y muchas van a morir en el camino y no pasa nada. O sea, de hecho, por eso uno arriesga, porque dice, ok, quizás yo puedo ser ese, y en el camino quizás no se da. Pero te diría que la gran mayoría de emprendimientos van por un camino más tradicional que está bien. Hay startups que son bootstrapeadas. Y tal como tú dices, yo retengo el control 100% de mi compañía entre los socios y puedo decidir el destino. Y no tengo que tener esa presión de tener que crecer interanual a un ritmo de 3x, 3x, 2x, 2x para poder llegar a esa valorización necesaria para que mis inversiones estén tranquilos. Porque si no, empiezan las presiones, empiezan los problemas y si es que a veces, y esto pasa, estamos en este proceso, en este círculo de tener que levantar capital, y los números a largo plazo no nos acompañan, empieza el punto donde, ok, los inversionistas te van a poner, pero te van a pedir ciertas condiciones de protección, preferencias, antidiluciones, donde al final lo que termina pasando es que puede llegar que el founder no se lleve nada. Imagínate 10, 15 años de esfuerzo para no llevarte nada a la hora de la venta de la compañía. Entonces, tienes que saber qué riesgos que estás dispuesto a asumir a la hora de sumarte a Venture Capital y si quieres crecer como bootstrap, lo cual muchos prefieren, está bien también, hay para todos. Es el riesgo que estás dispuesto a correr si Así este es, mundillo. así es. Totalmente. Estabas enfatizando mucho la parte de la confianza. Ya seas montes un venture o montes tu startup. ¿Cómo fueron tus primeros pasos ahí de generar confianza en este mundo? Si tienes alguna experiencia que dices, esto no hay que hacerlo porque a mí me pasó y fue una cagada, o cuéntanos un poco cómo tú generas esa confianza y ese renombre. Te lo voy a resumir en una sola cosa, y es cumplir con lo que prometes. O sea, si es que tú le ofreces algo a alguien y después no lo cumpliste, como que ahí pierdes la confianza de esa persona. Y si lo haces constantemente,
la noticia empieza a ser compartida y puede ser que el día de mañana estas dos personas se junten y digan, ah, sí, que lo conozco a Jaime, ah, a mí me falló, ah, a mí también, él me hizo esto, ¿no? Y en algunos casos es porque sobreprometemos, con lo cual es horrible, pero en algunos casos incluso hay un acto un poco de mal gusto, de mal interés, ¿no? Donde quizás por tratar de maximizar nuestro retorno le ponemos unas condiciones muy feas a las startups o terminamos diciendo, ah, no, mira, como yo estoy entrando a tu compañía y yo me llevo el 10%, entonces ahora yo me veo como que tengo que decir qué hacer y en este interés de yo sé más, terminamos perjudicando. Entonces, todas las cosas que uno va haciendo, lo que va prometiendo, tus acciones van a terminar siendo lo que representa tu reputación. Entonces, si el día de mañana hoy te dicen, oye, deberías hablar con Jaime, es porque en algún momento esa persona se ha visto beneficiada de algo que yo pueda haber hecho. Si no, no veo el motivo de por qué recomendar. Entonces, yo me fijo mucho, oye, ¿es una persona de pura palabra o es una persona que termina ejecutando? ¿No? Les dije, oye, vamos a tener esta entrevista, yo me encargo de conseguir las cosas, acá estamos. ¿No? Sí. Pude haber dicho, fue una ¿sabes qué? promesa a lo mejor pequeña, pero fue lo que fue. No, pero digo, por ahí que se olvida de la promesa que les hice, mejor no le hago seguimiento, ¿no? O sea, porque yo siento que al final, ¿no? Ustedes se hubieran regresado y alguien hubiera preguntado, oye, ¿qué tal le fue con Jaime? Bueno, la verdad es que nos prometió esto y digo, como que se hizo loco y no nos volvió a escribir. Eso compounds, ¿no? 100% de acuerdo, pero, sí. o sea, 200.000%. Sí. Yo creo que cada interacción que tú tienes con el mundo marca tu futuro. Sí. Entonces, tienes que tener mucho cuidado y mucha delicadeza en cómo tú te retratas en el mundo, con tus acciones, con tus valores, con lo que quieres y con las relaciones con las personas que tienes, en esa confianza. Tú hablabas del overpromise, ¿no? También a mí me encanta el underpromise, overdeliver. Claro. Que bueno, mira, yo estoy haciendo esto, tal. Es curioso porque hay que gestionarlo bien, pero si eres capaz de, oye, mira, llamo la atención con esto, que no es tampoco, te lo estoy prometiendo el mundo, pero luego encima le enamoras a la persona de alguna forma, entonces la sensación es mucho mejor todavía. Lo que pasa es que en el mundo de venture capital, o sea, de startups, hay este fino balance en que tampoco no puedo underpromise suficiente porque después dicen, ah, pensé que, o sea, como que quiero algo mejor. Entonces dices, pucha, ¿hasta qué punto lo estiro? Y especialmente lo digo en el fondo, o sea, es como que, sí, te voy a retornar 10x esta inversión. Y es como que, ok, yo no puedo prometer eso. Ni te puedo prometer 3, ni te puedo prometer 1. Simplemente te puedo decir, mira, estos son los escenarios, ¿no? Entonces es bien difícil a veces vender cosas que tú no tienes ese control del outcome. Entonces ahí hay las startups y los fondos a veces tenemos que balancear finamente qué es lo que podemos prometer y qué es lo que no podemos prometer. Entonces hay que ser súper cautos. Si es un tema de te voy a presentar a tal y tal persona, está fácil y hago la intro. Pero si es un tema de, oye, yo te voy a retornar esta cantidad de plata, no. Está todo de mostrarles o explicarles bien antes de tomar el dinero qué es lo que qué es lo que estoy ofreciendo, porque lo último que quiero es que pase el tiempo y esta persona venga y me diga, oye, pero yo te puse esto, ¿qué pasó? No, yo te expliqué en tu momento. No. Yo pensé que era distinto. Entonces, esas cositas rompen la confianza. ¿Cuáles son tus líneas rojas? De decir, yo esto no lo hago porque mis valores me hacen que esto sea importante cuidarlo. O sea, creo que la más esencial es no decir que estás haciendo algo que no haces. O sea, la clásica de Theranos, ¿no? Oye, hacemos esto y atrás estaba haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, yo no les puedo decir algo que yo no estoy haciendo y con la esperanza de que o que se olviden o que en el futuro se arregla. Entonces, ser súper transparente y cuando converso con founders les digo las cosas tal y cual y con los inversores tal y cual. O sea, no te voy a prometer algo que no voy a cumplir y si es que te prometo algo, te voy a decir, ok, estas son las condiciones en la situación y lo que podría o no podría pasar. Porque lo que no me gustaría es que después haya un momento no agradable con los startups y han habido momentos con startups del portafolio incluso donde quedamos en algo y previendo de que quizás yo no iba a poder llegar a tiempo con lo que le iba a cumplir,
avisarles con tiempo, o por si acaso, esto ha pasado, las cosas han cambiado así, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Podemos corregir? No hay problema, no hay problema. Porque hay conversación, hay transparencia, no le estoy mintiendo, no le estoy escondiendo, le estoy diciendo las cosas como son. Vale, yo quería hacerte una pregunta que es, no sé quién nos estará escuchando, ojalá sea un mega founder súper famoso, pero quizá no, quizá es una persona que está empezando y el mundo del emprendimiento es muy retador, hay que hacer demasiadas cosas, tienes demasiados frentes, como founder tienes que ser muy multidisciplinar, pero tienes que empezar por algo, o sea, no puedes saber todo del día para la mañana, ¿con qué puedes empezar, ¿no? Y yo me preguntaba, tú, desde tu punto de vista como founder en el pasado y como inversor, ¿qué le animarías a una persona a que fomentase desde el minuto cero? Creo que, como todo en la vida, por esto no creo que solamente sea para el mundo startup, si te vas a meter en algo, obsesiónate con lo que estás haciendo. O sea, me acuerdo cuando me metí yo tuve un emprendimiento de biotecnología y hacíamos edición genética en bacterias, como una especie de servicio a distancia, donde teníamos nuestras máquinas que editaban los componentes y construimos todo este dispositivo. Y claro, cuando yo iba a vender esto a los clientes, por momentos decían, o sea, pensaban que yo era biotecnólogo, o sea, que tenía mi PhD y todo, porque les podía hablar de todos los conceptos y todos los servicios que ofrecíamos, todos los protocolos que utilizábamos, todo. Pero es porque era como que si voy a meterme a hacer este negocio junto con mis socios, yo tengo que entender muy, muy fuerte en qué estoy. Entonces me obsesioné por aprender cómo funcionaba todo este mundo de la biología y qué era lo que estábamos haciendo y cosas. Eso mismo tiene que pasar en cualquier cosa que uno vaya a hacer. Quiero hacer una fintech que resuelve este problema, pues tengo que entrar a profundidad y entender y obsesionarme con esa industria y por qué está rota. Y eso me gusta mucho más. O sea, no digo que no quiero este segundo perfil, pero digamos, creo que mucho más valor tiene aquella persona que viene fuera de una industria, se obsesiona de una nueva y entiende todos estos problemas que pueda tener versus el que lleva 10, 15, 20 años en una industria donde quizás ya no ve esos problemas que hay necesariamente, ¿no? Entonces, Sí, porque lo coge con conocimiento lateral, ¿no? Y aplica una cosa que estaba haciendo antes a lo nuevo y dice, ostras, pero si esto se podría mezclar, yo qué sé, con tecnología, por ejemplo, ¿no? claro, y estamos quizás tanto tiempo metidos en un espacio donde no vemos ya eso, estamos también mimetizados. Es la frescura. Claro. Entonces, esa mirada externa hace que si alguien me dice, mire, yo no he trabajado 10, 15 años en el mundo de los seguros, pero, oye, me he metido en el último año a investigar esto a profundidad, he hecho esto, el otro, y aquí está el gran problema. Eso me parece mucho mejor a alguien que tiene 15, 20 años y dice, ¿sabes qué? Bueno, vamos a probar esto acá porque según mi experiencia, pero no eres diferente al otro, simplemente soy la versión más chiquita. Te va a terminar comiendo el grande. Entonces, tráeme algo auténtico, diferente, disruptivo y lo más probable es que venga de alguien que está fuera de la industria. Qué bueno. Pero si no te obsesionas, si lo ves muy superficial, difícil vas a encontrar esa... Además que si te obsesionas también te ayuda también a focalizarte y poder llegar con más entendimiento a la visión que tenga a largo plazo. Puede ser que cuando, en el momento en el que tú tienes una visión, tienes un poco claro el roadmap que quieres seguir y demás, cuando emprendes o cuando eres inversionista, ¿cómo luego puedes gestionar la impaciencia, las expectativas, ese tema? Porque obviamente tú tienes en la cabeza cómo quieres que funcione. ¿Cómo haces cuando los tiempos no funcionan como tú consideras? Bueno, voy a ponerlo desde la perspectiva de la startup. O sea, un founder tiene que claramente tener una visión de lo que quiere hacer y ese roadmap tiene que estar dispuesto a que va a ir cambiando en el tiempo. O sea, quizás hoy día piensas que los siguientes próximos pasos, en los próximos 6, 2, 3 años van a ser tales, pero nunca sabes lo que puede pasar entre que entra competencia, entre que hay un cambio de tecnología importante, que es lo que ha pasado en los últimos años con AI, por ejemplo. O sea, mucha gente venía trabajando de una determinada manera, de repente aparece AI y dice, ok, o sea, me acabo de dar cuenta que puedo dar
3 saltos a mi roadmap si es que ahora lo hago de esta otra manera. O sea, tengo que tener esta capacidad de poder flexiblemente cambiar las cosas. Entonces, esta es la parte bien dura. O sea, para mí, un founder tiene que tener estas dos cosas funcionando en simultáneo. Visión largo plazo y capacidad de ejecutar al corto. Y eso es una dualidad, una pelea constante entre saber qué es lo que tengo que hoy día construir y poner todo mi foco, sabiendo de que estoy bastante lejos de esa visión, pero que ese es como que uno de los primeros escalones. Y que lo que venga después, por más que hoy tenga una idea, tener la capacidad de decir, ok, mañana eso ya no era. Hay que cambiarlo, hay que pensar distinto, porque las cosas cambiaron y las cosas cambian rápido. Y yo siento que esa es la ventaja que tiene una startup, que es un corporativo. En Guaira, ahí como les había comentado en el pasado, yo fui director en Guaira, Perú, y en ese momento mi jefe tenía, que era el director, digamos, de Guaira ya a nivel internacional, un español, él decía, ¿no?, a todos, acá nuestro rol dentro de Guaira es cómo vivamos a un corporativo como Telefónica, que es, hacía la analogía con el elefante, que es grande, cuesta moverlo, pero Pedro por donde va, pucha, se embiste todo lo que encuentra. Pero queremos que empiece a trabajar, es decir, bailar con todas estas gacelas, que son las startups, que son sumamente ágiles, innovadoras, que están en constante cambio y aprendizaje, como esas que trabajen juntas, pero sin que la pise, ¿no? Entonces, me he quedado mucho con esa idea de estos dos tipos de especies, donde es bien difícil hacer mover a una compañía grande. O sea, hasta un mismo Google, un mismo Meta, o sea, son, por el tamaño que tiene, la cantidad de gente, sigue siendo complejo moverlas. Y las startups tienen esa agilidad, pero no tienen esa distribución o escala. Entonces creo que hay que apelar a nuestras fuerzas. Si eres una startup, no debería de costarte mucho ser más flexible. Si no estás siendo muy flexible o no puedes cambiar rápidamente, entonces hay algo que no está muy bien, ¿no? Me lo espero un poco al mundo corporativo, pero no debería pasar eso de una startup. ¿Qué características? O sea, me encanta lo de la tensión entre ejecutar en el corto plazo con foco, pero estar muy abierto a cambiar, pivotar, tener una visión ambiciosa. Independientemente de si es un venture, es un bootstrap, tener una visión ambiciosa siempre te lleva lejos, ¿no? Disruptiva, innovadora. ¿Qué características has visto en founders que conozcas tú o que has invertido que cumplan ese dilema, esa dicotomía de tener las dos, y cómo lo hacen para aplicarla de una forma exitosa? A ver. No es fácil la pregunta. No es fácil la pregunta. No, y no quiero dar como que nombres de personas específicas, pero, o sea, creo que al final y esto regresando un poco a lo que mencionábamos, el obsesionarse en esa industria, o en particular en el cliente el que le quiere resolver, es decir, ok, ¿qué es lo que hoy día, con lo más mínimo posible que yo puedo, de menor fricción, puedo entrar, ¿no? Entonces, en el mundo de inclusión financiera han partido por, ok, ¿cuál es el vehículo financiero de menos regulación necesaria, pero con el cual ya puedo generar mayor impacto, ¿no? Y ahí los que son quizás más expertos en fintech que yo podrán corregirlo, pero un poquito partieron primero con créditos, ¿no? Porque es mucho más fácil prestar que ser alguien que custodia, menos requisitos. Entonces voy arrancando por ese lado, ¿no? Y yendo a resolver ciertos problemas de acceso a capital. Pero luego ya puedo empezar a entrar a otros espacios que son un poquito más con mayor regulación, hasta luego tener un mastodonte que ofrece todo. Y si yo veo Nubank ha ido haciendo eso. O sea, Nubank ha ido creciendo y partiendo de una cosa chica a ser hoy día una organización gigante, es el banco digital más grande de América Latina, que está creciendo a una velocidad increíble y asustando probablemente a los bancos tradicionales de toda América Latina, que ha sido bueno porque también los ha un poquito despertado, y vas viendo cómo en los últimos años se ha ido digitalizando más esta industria, porque saben de que eventualmente una competencia como esa puede entrar, ¿no? Entonces, en todo caso, David Vélez, que es el fundador de Nu, creo que tiene esa dualidad de tener esa visión de yo, o sea, siendo un colombiano
decidió hacerlo en Brasil porque tenía claridad de que ahí era un primer buen mercado para luego poder crecer. Creo que tuvo la visión muy clara desde el inicio y la capacidad de ejecución para poder empezar desde cero hasta lo que hoy día, por ejemplo, existe. Top, top. A mí me gustaría saber desde tus ojos, desde tu perspectiva y experiencia, ¿qué oportunidades ves en Latinoamérica? Porque nosotros ya venimos de Colombia, hemos pasado por Ecuador, estamos aquí en Perú, hemos ya hablado con bastantes emprendedores, muchos en podcast, otros fuera en la mesa, ¿no? En una cafetería, y ya vamos viendo bastantes tendencias, bastantes cosas, pero claro, no todos los días tienes la oportunidad de preguntárselo a alguien que todo el rato está identificando oportunidades y ver cuáles son las de 100x. ¿Tú cómo ves el mundo latinoamericano? Y también comparando un poco con otros ecosistemas como puede ser el estadounidense o el europeo. A ver, voy a hacerlo desde dos ángulos distintos. Uno, partiendo por el tema de las industrias, ¿no? O sea, creo que la realidad latinoamericana es muy distinta a la de Estados Unidos, incluso la europea. Creo que hay brechas muy amplias en determinados espacios donde lo que se ha creado en ese otro hemisferio del mundo no necesariamente se puede calcar a la perfección acá y requiere algo mucho más ad hoc a la región, ¿no? Entonces siempre hablamos de la idiosincrasia latinoamericana, por lo cual es muy difícil tratar de empujar una manera de funcionar de otra parte del mundo a América Latina. Entonces eso aplica en el tema de salud, en el tema financiero. Luego, desde otro punto de vista, hay ciertas cosas donde tenemos ventajas, ¿no? O sea, oye, somos, por lo menos en el caso de Perú, a nivel de agro, somos muy importante. En temas de minería, Perú, Chile, o sea, son muy fuertes. Entonces, me haría mucho sentido que los países donde su principal aporte al PIB o PBI o como lo dicen cada uno en su país es esas industrias, ¿por qué no somos los primeros en desarrollar tecnología para esta industria? Me acuerdo hace años haber escuchado una conferencia, lo decía un ministro peruano, que Finlandia era pues reconocido por ser exportador de madera, ¿no? y grandes exportadores de madera. Pero luego, para poder ellos mejorar sus procesos de talado, de exportación de la madera, desarrollaron mucha tecnología y pasaron de ser un país exportador de madera a un país exportador de tecnología para esa industria. Dije, bueno, pero hace todo el sentido del mundo, pues, porque si es que yo soy exportador de esa materia prima, ¿por qué no voy a invertir cada vez para poder hacerlo mejor? Pero siento que eso no está pasando, por lo menos en nuestras partes del mundo, donde veo muy pocas startups, por ejemplo, porque hay, ojo, pero muy, muy pocas y muy poco capital, de hecho, para potenciar más startups en el sector minero. ¿Por qué no se desarrolla la tecnología acá en vez de estar comprándola de otros países, ¿no? Ya sea europeo, estadounidense? ¿Por qué no se hace acá? Lo mismo con agro y otras más. Entonces, ahí hay un gap importante. Talento hay, ¿no? Entonces, hay espacio. Y ya yendo a otra arista, otra vertical, que es un poquito la que yo observo un poco más, a mí, ¿no? Y esta es la parte donde a mí más me fascina, es encontrar problemas muy complejos donde con tecnología yo los puedo resolver. Y sean problemas muy rutinarios, donde hay mucha interacción humana que debería ser ya reemplazada, donde la tecnología puede hacer un trabajo exponencialmente mejor. Entonces, para hacer un ejemplo de una compañía que hemos invertido recientemente, que se llama Flipsen de Uruguay, ellos hacen compliance automation para la industria financiera, ¿no? O sea, automatización en temas de compliance, ¿no? Know your customer, know your business, entre otras cosas más, donde es intensamente humano un proceso de revisión documental, de workflows, entre otras cosas más, donde hoy, utilizando tecnologías como multiagentes, ¿no? Un montón de AI agents están resolviendo ese mismo trabajo, pero sin una necesidad de interacción humana, donde puedes acortar los tiempos, los costos, pero también el error humano a un margen aceptable. Entonces, ese tipo de problema muy complejo, porque es un trabajo difícil, ¿no? Donde históricamente no se ha podido tercerizar a un software, hoy día ya se puede,
con este uso de esa tecnología. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Me encanta la eficiencia, encontrar eficiencias. Ahí hay. Es un espacio grande, donde el problema es muy difícil, pero con tecnología lo puedo resolver. Y súper replicable, ¿no? Y es súper replicable y tiene ciertas particularidades de América Latina en cuanto a procesos. O sea, lo que te puede pedir un regulador en América Latina puede ser muy distinto a Estados Unidos simplemente por la diferencia en las culturas y las maneras de ser. Conversaba hace tiempo con un founder de una startup. O sea, es un founder peruano, radica en Miami. Su primer cheque creo que lo levantó Y Combinator. Y si bien él está allá, su mercado está en América Latina, porque él se ha dado cuenta que la solución que él estaba creando en Estados Unidos no resuelve un problema tan grande porque el nivel de confianza, las instituciones son muy sólidas. Entonces su solución de firma digital, como que con un DocuSign ya estás, no es necesario más. Pero en América Latina, por el nivel de posibilidades de estafa o porque las instituciones no son tan eficientes como en Estados Unidos, mejor es prever cualquier tipo de escenario a después tratar de estar encontrando un arbitraje, ¿no? Acá es cómo hago para hacerlo lo más posible de que no haya un tipo de estafa o adulteración. Entonces, esa solución funciona perfecto para América Latina, pero en Estados Unidos quizás sería un overkill, ya demasiado, ¿no? Sí. Pero en América Latina se necesita, Claro. ¿no? Oye, siempre hablamos con la gente top que estamos conociendo durante la vuelta al mundo, siempre hablamos de cosas que pueden inspirar mucho, lo vemos siempre todo como el vaso medio lleno. Me gustaría hacer lo contrario ahora, porque tú como inversor habrás visto founders que vienen, que pueden ser con ideas interesantes, pero que ellos mismos no tienen esas cualidades de un emprendedor y te vienen con varias ideas. ¿Cuándo alguien se puede dar cuenta de, oye, emprender no es lo mío? ¿Cómo puede detectar a alguien que nos pueda estar escuchando también el decir, oye, lo he intentado varias veces, no funciona? Que sepa que es la idea y que siga buscando otra idea, o que diga, oye, esto no es lo mío. Me encantaría tener una respuesta más concreta para esa, porque yo calzaría yo en ese perfil de haber intentado un montón de veces y ninguna haya sido muy exitosa, pero no quita de que en un futuro lo pueda volver a intentar. Creo que es un tema de cómo uno se siente a sí mismo. O sea, porque claro, yo podría decir, oye, fallé 2, 3 veces y ahora me tengo que ir al mundo corporativo y estar miserable, entonces tampoco no es, ¿no? O sea, creo que es un tema yo creo que tengo que tener la capacidad de seguir intentando hasta encontrar algo donde disfruto, el mundo está dispuesto a pagarlo, siento que estoy aportando algo que es útil. Creo que no, a nadie le diría, sabes que deja de intentar emprender porque no es lo tuyo. Simplemente diría, date cuenta, o sea, anda refinando hacia dónde tienes que ir. O sea, quizás, y esto pasa, mira, o sea, puede ser que lo tuyo no era emprender, quizás lo tuyo era apoyar a emprendedores, que es lo que hago yo. Quizás lo tuyo no era tanto hacer la startup, sino tener una empresa que ayude a hacer ABC. O sea, Sí, que hay muchos ángulos, ¿no? O sea, que realmente tienes que encontrar exacto, tu o sea, ángulo. no es como que hay dos perfiles. Oye, quizás has estado presidiendo el mundo de Venture Capital cuando debiste haber estado yendo más a hacer bootstrapable. O sea, como que arranca un negocio que no sea de Venture Capital, que sea tú mismo con tus propios recursos y que no estés buscando ese crecimiento alucinante o algo distinto. O sea, quizás la respuesta a eso es, si estás constantemente fracasando en lo mismo, no date cuenta si es que quieres seguir por ese mismo camino o si tienes que cambiar algo en tu fórmula. Pero no desanimaría a nadie de seguir experimentando e intentando. Porque también hay lo otro extremo, donde se meten en una cosa y pasan 10, 15 años totalmente persistente, si quieres verlo de una manera, pero quizás sin querer darse en cuenta de que por ahí no va y uno no está contento, simplemente está terco. Sí, total. Es un poco de ego en vez de intentar ver el big picture y decir, no, es que realmente yo tenía que ir por ahí, ¿no? Y abrir un poco esa Probar, date un sabático, conversa con más personas, abre tu mente. O sea, creo que
para mí mucho también ha sido salir del ambiente en que estoy. Me sirvió mucho ir, por ejemplo, a Silicon Valley esa primera vez en 2010, luego nuevamente en 2014. Es simplemente salir, tener una nueva perspectiva, poder regresar con una mente fresca y decir, ok, creo que las cosas las estaba viendo de otra manera y esto hace más sentido ahora. Acompáñanos un poco por el proceso en el que tú pasas de decidir ser emprendedor a decir, oye, lo mío o lo voy a intentar, montar un fondo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito que hay detrás de ahí? ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Yeah. A ver, yo, digamos, pasé mucho tiempo siendo emprendedor, buscando resolver problemas, ¿no? Tratar de aportar al mundo algo, ¿no? Y en ese proceso tuve varios socios, cosas funcionaron, algunas sí, pero siempre con esa sensación de quizás no soy la persona más ideal para esto. Veía gente muy, muy talentosa que decía, oye, admiro al founder de esa startup, al founder de esa otra startup, ella es como que increíble. Había gente que yo decía, son mejores que yo. Y no tengo ningún problema en reconocerlo. O sea, admiro bastante a esas personas. Y en ese proceso dije, bueno, quizás estoy en el lado equivocado de la mesa. Quizás yo debería estar apoyando a esas personas. Porque estas personas me pedían ayuda, me valoraban lo que podía hacer por ellos y disfrutaba de ese otro lado, ¿no? Entonces, ahí es donde hice un primer cambio mental. Hay mucho de ego en ese proceso donde uno dice, porque tienes que aceptar de que, digamos, no eras la persona que tú pensabas que eras, ¿no? No eres el fundador estrella o nunca vas a ser El héroe. el héroe o el primer unicornio peruano, o sea, porque hay un montón de cosas que el ecosistema te va empujando, ¿no? Entonces, porque quieres salir en la portada de una revista o cosas por el estilo, ese tipo de cosas son cosas que te llevan por el lado equivocado. Y hubo una primera oportunidad que fue después de que terminé de mi última startup, regresé un poquito a Perú desanimado, pucha, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, como que una crisis de identidad bien fuerte. Y en eso dije, bueno, tendré que mantenerme ocupado, voy a ir y volver a enseñar en la universidad como hacía en el pasado, eso me va a mantener un poquito distraído. Y en el proceso me reencuentro con un amigo y me dice, están buscando a alguien que monte una aceleradora de startups y tú tienes la experiencia de haber emprendido y pasado por una aceleradora, porque en Perú todavía eso no era tan común, habían dos, a lo mucho. Entonces dije, bueno, vamos a probar a hacer esto. Y la verdad que me gustó mucho, ¿no? Como poder ayudar a aquellos que están recién arrancando, ayudar a pulirle sus ideas, no decirles yo lo que tienen que hacer, sino cómo los ayudo a que ellos vayan descubriendo lo que tienen que hacer y conectarlo con las personas correctas. Y eso después hizo que me jalaran a Guaira, a hacer un rol muy parecido de gestión de portafolio, y ahí me pareció súper interesante lo que estamos, y ahí ya me di cuenta, oye, quizás todo ese tiempo lo que debí haber estado haciendo es estar en este otro lado, crear ecosistema, ayudar a startups, y eso fue lo que me llevó a lo último, al fondo, y le preguntas, oye, ¿qué es lo que ahorita no hay suficiente en el mercado? Capital. O sea, necesitamos que haya más dinero acá y hacer que sea de latinos. O sea, es increíble porque la mayoría del capital que ha venido, por lo menos a Perú, ha sido capital extranjero. Guaira es español, o sea, capital español. Y luego los grandes como SoftBank o Tiger, Global, todos son capitales extranjeros que han venido a América Latina. Entonces, oye, necesitamos más de latinos para latinos. El latino tiende a no querer ponerle más a América Latina porque ya se asusta de seguir poniendo más acá y más bien quiere llevarlo a Estados Unidos o Europa porque siente que hay un poquito más de seguridad. Pero si tú no apoyas a tus propios latinos, entonces es medio como que no esperes tampoco cambios, ¿no? ¿Por qué no hay más latinos emprendiendo? Es porque tampoco hay menos latinos apoyando a emprendedores latinos. Entonces ahí es donde un poquito va el propósito. ¿Cómo hago para seguir ayudando, pero animando también a latinos a que continúen apostando por su región? Me parece súper top. Me encanta porque nos estamos encontrando a mucho latino que tiene una causa muy regional, como muy de querer apoyar a su gente, a sus raíces, a sus cosas, porque es cierto que en otros lugares las cosas van mucho mejor
Y eso está muy genial, ¿no? La gente que quiere devolver de alguna forma su experiencia, sus contactos al ecosistema. Eso me encanta. Es más, te digo que algo que todavía no pasa mucho, pero cada vez con mayor cantidad, es cuando a un latino le va muy bien en Silicon Valley o en Nueva York o en algún lugar, y han vivido toda su vida quizás allá, ¿no? Y su conexión peruana quizás no pareciera que fuera tan fuerte, quieren regresar y aportar al país, ¿no? O sea, tengo muy buenos amigos que hicieron su startup en Silicon Valley, han hecho todo en Silicon Valley y después dijeron, oye, pero ¿por qué no voy y abro una operación en Perú para poder estar más cerca del país? Y después cuando ya han vendido la compañía, igual como que no se han alejado. O sea, si bien viven allá, es como que cómo puedo seguir aportando mi granito de vuelta para acá. Entonces creo que no importa dónde hagas tu éxito, siempre tienes esta conexión con tus raíces. 100%. Hay una cosa que te quería preguntar y es ya para ir terminando, en ese proceso en el que pasas de emprendimiento a encontrar este propósito tan guay, ¿has tenido que luchar contra cierta frustración? Bastantes. Pero me interesa porque, bueno, no todo es lo bonito, no todo es tal, y encontré mi propósito. Hay que enfrentarse al duelo, ¿no? Sí. ¿Cómo te has enfrentado tú al duelo y qué te ha ayudado a superarlo? A ver, voy a arrancar para la parte más fácil. ¿Qué es lo que me ha ayudado y me mantiene ayudando? Es la familia, lo principal. O sea, mi esposa en particular es como, ¿se pueden decir lisuras acá o no? Sí. Ah, perfecto. Tenemos ese momento a veces en el día donde le digo, amor, necesito tu ayuda para desahuevarme. Y es como que, ya, dime, ¿qué te pasa? No, amor, que me siento así, asá, que no estoy logrando lo que yo quiero, ya ven, siéntate, te voy a desahuevar. Y entonces me empieza a decir, y sales, ok, vamos, listo, ya tengo la energía otra vez para seguir remando, ¿no? Y viceversa, él también viene con su esto, y yo, amor, te voy a desahuevar. Entonces, eso es lo que me permite. Pero luego, claro, los grandes retos que hay, ¿no? O sea, por lo menos en el lado de un fondo, ¿sabes? Somos pocas manos, ¿no? Los que podemos hacer esto, y requerimos capital. Y ir a levantar el capital es una de las cosas más, no sé, no voy a poner la palabra desagradable, pero no es que disfruto de ir a pedir dinero a terceros. Es como que give me money suena bien feo, ¿no? Entonces, obviamente, en esta industria, como te decía, era mucho de confianza, relacionamiento, entonces no es tanto una venta de, acá está la cuenta bancaria, acá está el POS, pásame la tarjeta de crédito, sino es, oye, te invito a sumarte a esta misión que me he montado. Si la compartes, me gustaría que puedas invertir y así entre todos nos vemos beneficiados, pero también hay un propósito detrás. Pero esa parte de contar esa historia es compleja, ¿no? Porque ¿cómo logras no caer en esa línea de necesito la plata para operar, pero la misma es quiero que compartas la misión, cómo hago para no sonar vendedor, o sea, pero tengo que vender, es complejo, ¿no? Y especialmente cuando, y acá siempre me vacilo, pero le estoy vendiendo un producto o servicio que se entrega en 10 años, donde su capital está básicamente estacionado por 10 años sin poder moverlo, y no le puedo decir literalmente cuáles van a ser las 20 compañías en las que vamos a invertir. No le puedo decir cuáles son. Entonces, Venture Capital es uno de los espacios creo que más difíciles para vender, pero creo que son los que tienen más potencial. Y es por eso que empatizo con los founders, porque ellos también tienen que salir a vender y levantar capital. Quizás la diferencia está un poco más en esos ciclos, ¿no? O sea, su product market fit lo puede hacer quizás en 6 meses, en un año, saber si es que realmente su producto resuelve un problema real, fuerte. Mi product market fit es, en 10 años se puede decir si es que rindió o no rindió mi tesis, ¿no? Pero nuevamente es un tema de confianza y el querer apostar en este espacio. Uno no se lanza a hacer un solo fondo, sino la idea es, oye, hago uno, luego tiempo después empiezo a levantar el segundo, el tercero, y que se vuelva, y el que se mete en esto es porque lo está viendo como ya una profesión, no es como, oye, un vacilón poder poner plata, es más como, oye, tienes que tener como también esa ambición que te decía que tienen que tener los founders, ya, lo mismo debe tener
el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres llegar en 20 años a hacer y cuál es el impacto que quieres lograr? Pero tienes que arrancar chiquito, con un fondo pequeño, con poquitos inversionistas, mostrar resultados, por más parciales que sean, para poder levantar el siguiente fondo más grande y siguiente fondo más grande. Qué templanza hay que tener, ¿no? Es Y complicado. paciencia. Y esa es la parte dura, pues, ¿no? O sea, es como el saber de que no, las cosas no van a pasar a la velocidad que uno quiere. Entre que alguien se anima a querer invertir y puede pasar un tiempo y tú estás como que no, pero yo el dinero lo necesito hoy, no lo necesito mañana. Ese tipo de presiones y cosas son muy, muy frustrantes, pero yo me lo digo a mí mismo, pero tú sabías en qué te metías, entonces ya no me puedo molestar. Oye, Jaime, para acabar, si te parece, alguien que nos está viendo, que tiene un sueño, una idea, que está inconformista, que está así escuchándonos como a punto de levantarse para tirarse a la piscina, tirarse al vacío, pero tiene miedo, ¿qué le dices? ¿Qué le dirías? Tu mensaje al mundo. La vida es una y no tiene sentido ir de la tumba sin haberte sacado ese bichito de encima. Lo que yo digo es, hay que tomar apuestas inteligentes, no lanzarse a la nada sin paracaídas, ¿no? O sea, creo que en el mundo startup tenemos este concepto de es lanzarte y construir el avión en el camino, ¿no? Pero asegúrate, pues, ¿no? Tenerlo, ¿Puedes construir un avión? ¿no? Que puedas construirlo, ¿no? O sea, en muchos casos, y para que no sea un consejo muy genérico, porque cada uno puede estar en una situación muy distinta. O sea, estás en una edad joven, donde podemos arriesgar, no pasa nada. O puede ser una persona que ya está retirada y más bien tiene exceso de capital. Creo que cada uno está en una etapa tan distinta que lo que tiene que hacer es, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Ponerme en esos escenarios extremistas, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, saber qué es lo que tengo que mitigar. Entonces, por ejemplo, alguien que está en el mundo corporativo ya 15 años, casado, con hijos, y tiene que pagar colegios, todo, dice, ok, mi nivel de riesgo está muy ligado a cómo no perjudico a mi familia, ¿no? Y cómo puedo asegurar que van a poder ir al colegio, ¿no? Y si es que realmente estoy tan convencido de esto, y puedo hasta cambiarlos de colegio, pero no puedo privarles de su educación y de comida. O sea, eso tengo que asegurarme de que nunca fuera a cambiar. Entonces, claro, es mucho más fácil si es que uno ahorita está en etapas más iniciales de su vida, donde su única preocupación probablemente sea estudiar y diga, ok, eso de graduarme en 5 años o graduarme en 7, o sea, no hace diferencia, que es la verdad. O sea, si alguien joven está escuchando, me acuerdo de chico, era muy de, si no lo haces en 5 años en la universidad, ya nadie te contrata. Falso. Entonces, quizás hay muchas cosas que la gente te dice que no son verdades. Yo creo que mientras más joven es más fácil arriesgar, pero aplica para cualquier persona en cualquier momento de su vida. Es simplemente identificar, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cuál es mi plan para poder contener eso que me permita poder emprender? ¿Dónde me ajusto? ¿Dónde compartimos responsabilidades? Si estás casado, pues ahí como que hablar con tu pareja y determinar, ok, hasta qué punto podemos asumir determinados riesgos. Pero sí siento que si es que no te lanzas de verdad a hacer las cosas, te vas a quedar con esa duda de por qué hubiera pasado, ¿no? Y no vas a estar tranquilo. Y experimenta, o sea, no es como que digas el día de mañana, ya renuncio a mi trabajo por completo, quizás haz experimentos on the side, vas probando, pero si quieres que sea exitoso, eventualmente va a tener que ser su 100% de dedicación. 100%. Oye, millones de gracias por venir, por contarnos tu historia. La verdad es que nos llevamos muchas cosas muy interesantes. El que nos esté escuchando estoy seguro de que también. Y nada, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, te pasaron. Gracias por todo, Jaime. La verdad es que me ha encantado. Ha sido súper top. Y vengan a Perú.